Creo que es importante pensar el espacio, es decir, pensar el 11 de mayo como, es decir, como punto de inflexión de muchas cosas que vienen ya, que tienen un recorrido dentro del movimiento LGBT cubano y que a partir también de este hecho que pudiera ser paradigmático dentro de la misma historia del proceso de reclamos de derechos y demás, pudieran ser de alguna manera importantes verlo desde ahí, es decir, desde una perspectiva. Son tres puntos importantes a mí, al menos para mí, que tienen que ver precisamente con el carácter de divergente o que pudiera tener el mismo hecho del movimiento LGBT desde su propia formulación. Uno de estos es que consideramos que constituimos nosotros como comunidad. El otro tiene que ver con la memoria de esa comunidad. Y el tercero, y es una de las cosas que he pensado, sobre todo en los últimos tiempos, es con el capital político de las personas LGBT en Cuba. Cuando hablo de comunidad, no hablo precisamente de aquel espacio físico. Yo creo que bastante con la pandemia se ha podido dinamizar esa teoría de comunidad como un espacio físico cerrado, excluyente, sino pensarlo más bien como un espacio abierto, fluido, donde las personas entran y salen o donde las personas dejan una huella. Porque las comunidades o la inscripción de una comunidad es un escenario ficticio, imaginario, y es ficticio, es decir, es un escenario artificial que uno tiene que ir constantemente dejando una construcción de lo que es, de lo que no es, de dónde está. Y evidentemente cuando hablamos de comunidad LGBT, no podemos hablar de una comunidad LGBT, y menos en estos tiempos, sino que hay que hablar de varias comunidades LGBT que se superponen, que tienen diferentes temporalidades, y que por lo tanto eso va a ser su principal debate, es decir, quiénes forman, cuáles son los contextos que tienen que ver con su naturaleza. Por lo tanto, ahí hay un elemento que es crucial, que entender por comunidades. A mí me gusta hablar sobre todo en la naturaleza de los imaginarios sociales, hablar sobre todo sobre subjetividades. ¿Cuáles son las subjetividades que van a mantener esas comunidades? Y que tienen que ver también con ese hecho, que para mí me lo imagino espiral, con ese hecho que está relacionado, muy relacionado con el tema de las memorias. Cuando yo hablo de memoria, es evidente que qué es lo que se rescata. Ahora mismo hay grandes debates en torno a hechos que han sido traumáticos dentro del movimiento LGBT. Y han sido traumáticos y que no tenemos ningún registro, al menos todos los registros que tenemos son muy fragmentarios sobre eso. Y tienen que ver precisamente con la manera en que en la historia, la oficialidad ha querido evidentemente también construir esa historia. Uno de los hechos que para mí ahora mismo exigen cómo se va a contar y qué es lo que se va a contar, tiene que ver con el tema del éxodo en Mariel, que a raíz del documental de Aparicio, de José Luis Aparicio y Fernando Fraguera, se reencarnó la figura de Mike Porcel, pero sobre todo el éxodo en Mariel. Y el éxodo en Mariel, como sabemos, fue un espacio de una política, evidentemente una política de expulsión, de alienación de las personas LGBT en todo el país. Y el otro espacio que es la UMA, es decir, la UMA es el gran trauma, porque fue un espacio donde no solamente se llevaron homosexuales, sino también a todos los sujetos que entendían su sexualidad, sus identidades diferentes a como se entendía eso, pero en el caso de las personas LGBT, en el caso sobre todo de los hombres LGBT, causó una gran impresión. Y esto tiene un recorrido
que llega hasta nuestros días. ¿Sí? Esa manera de qué vamos a contar y qué vamos a decir de la historia, dónde empieza nuestra historia, porque evidentemente, aunque se quiera a veces tergiversar, el hecho, la homofobia ha sido sistemática. ¿Sí? Es decir, ahí se puede hacer un rastreo antes y durante la revolución, pero hay un hecho que es sistemático, es decir, la homofobia, la violencia que esto genera en sí mismo. Y eso hace, de alguna manera, que entendamos nuestras capacidades y nuestros escenarios diferentes. Y cuando hablo de memoria, que sabemos que también, es decir, la memoria es un hecho fantasmático, diría uno de los teóricos del psicoanálisis, pero tienen que ver también con la posibilidad de retornar, de crear una colectividad, de repensar una comunidad, y eso tiene un peso súper importante. Que claro, no es crear por crear, es decir, no es una información por una información, sino que es algo que da cierto replanteo de lo que somos, de lo que no somos y demás. Otra de las cosas, es decir, yo dije que abordaría tres cosas, y tres cosas que vienen de campos teóricos muy diferentes todos. Pero bueno, la última cosa que a mí me gustaría, y que creo que tiene ya más relación o más relación, es con el tema del capital político. Es decir, en Cuba las personas LGBT, a diferencia de otros sistemas políticos y de otras constituciones de Estado y de gobierno, no tenemos capital político. Es decir, carecemos de ese capital político. Porque si entendemos capital político como la directora Mariela Castro, como diputada, bueno, eso queda más que claro que 604, es decir, una entre 604, o sea, una entre 605, el desbalance es inmenso. El 2018 fue un año importante para el país. Sí, fue el referendo constitucional y luego fue la discusión, es decir, del marco de todo el referendo constitucional, la discusión de su base. Y el artículo 68 fue el más mediático, desgraciadamente, y el que más reacción tuvo, a favor y en contra, pero sobre todo las en contra. Y la iglesia, evidentemente, fue un espacio de casi de eso, donde además muy apoyado por el Estado, en su silencio, apoyado a que esto sucediera. Es decir, el Estado jamás y nunca participó como un árbitro donde debía haberle puesto un freno al Estado, a la iglesia, disculpe, para que esto no sucediera. Sucede que también, y en correlación con esto, sucedieron dos cosas, es decir, muy particulares. Una fue la amplia demanda que hubo, es decir, por parte de una ciudadanía, por parte de activistas, que intentaban también, dentro de sus códigos, dentro de la manera en que entendían el mundo, intentaban también dar una respuesta a la inclusión de Maduro. Y lo otro, que para mí fue clave para llevar el tema, es que hubo otro diputado, joven diputado, que desde el principio se reconoció como un diputado gay y que estaba a favor de la inclusión de esa medida. Cosa que esto por lo general no sucede en nuestro panorama. Y que un diputado tal vez más joven, Adán Robles, que lo hiciera, realmente fue de mucha valentía. El final de él no ha sido el mejor ni el más político, ¿no? De hecho, no terminó su legislatura, pero dejó, creo que, una gran pauta para poder seguir trabajando en perfeccionar el espacio político en ese sentido. Desgraciadamente, Cuba, el gobierno, la manera en que el Estado todavía tiene muchos problemas para el tema del asociacionismo. Es decir, la ley nuestra de asociación es del 85, es decir, es una de las
leyes más viejas, y una de las leyes de las cuales no se ha dado, no hay una voluntad, no se ha dado. Cuba tiene un grave problema con la sociedad civil. Sí, evidentemente las organizaciones que pertenecen a la sociedad civil no cubren o no son capaces de representar el gran diapasón de intereses de una ciudadanía, y por lo tanto eso también a nivel político crea varios desencuentros. Por ejemplo, muy evidente fue ahora al principio de la pandemia, que hubo muchos grupos, muchas iniciativas para acercar a las personas, sobre todo a las personas mayores. En el caso en que yo trabajé era personas mayores LGBT, acercar a las personas mayores alimentos, bienes, así, en la medida que le permitiera permanecer más tiempo en casa. Eso no se estructuró bien, de alguna manera. Es decir, eso debió haberse hecho en coordinación con el Estado, ¿no? Que tiene los recursos y tiene determinada información, que tiene otros recursos y que tiene determinada información también que brindar. Eso no se estructuró bien. Nada, estas eran las cuestiones más o menos de las que a mí me parece que debemos todavía pensar como sujetos y sujetas de una comunidad, y pensarlo también en un sentido que tiene que ver con la interseccionalidad. Sí, no solamente empezarlo como un sujeto gay, es decir, hay privilegios que tienen los gays. De hecho, hay muchos gays, y lo digo por otras grandes discusiones, que son felices en su homonormatividad, y hay otros que tienen que vivir, y otras, porque no solamente, y otras tienen que vivir dentro del espacio de la disidencia, y es como único ellos dictan su propia realidad. Nada, espero que haya servido para algo, y el escenario está, sí, es lo único que puedo decir a estas alturas, y que repensarnos implica también tener nuestra propia historia, y no la historia que quieren otros que nos cuenten de nosotros. Gracias.